Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de recibir aquí, en este caso en el Salón Auditorio del Diario Litoral, al maestro Carlos Washington Altamirano. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien. Una línea también muy importante de este libro, Estaciones, Sí. dice que la fe en los libros se me fue transmitida. Sí. ¿Qué es la fe en los libros? La fe en que hay allí, para volver Al nudo. a la expresión que vos empleaste, ¿no? La de que hay allí un capital. Uno no tenía idea de esta noción, pero que sí, había ahí algo importante y que ayudaba en la vida. Lo que descubrí ahí, la zona de lo que se llama lo imaginario, ¿no? Eso es lo que uno se entrega. Y eso quería decir a veces el miedo, leer algo que da miedo, y uno sigue leyendo, y tiene miedo, y sigue leyendo, y tiene miedo. O bien el suspenso, o bien el amor. Hay una serie de aprendizajes que uno hace de los libros sobre las mujeres, para los varones, y supongo que para las mujeres. ¿Vos creés que el libro tiene que generarte alguna sensación? ¿O vos Sí. sos de los que lee hasta el final, independientemente de que no se le mueva un músculo? Bueno, eso depende de lo que tenga que hacer, ¿no? A veces lo tengo que hacer y entonces leo sin que se me mueva un músculo ni nada, porque es parte de mi trabajo. Pero con el tiempo fui entendiendo que había libros que no estaban hechos para mí. Uh-huh. Y que podía abandonarlos sin que eso fuera Sin una culpa. catástrofe. Claro. Vos decís que ejerciste, yo creo que ahí también hay una ironía, ¿no? Pero bueno, o no sé qué, pero ejerciste de a ratos el papel de intelectual y yo creo que ahí estás jugando un poco. Sí. A una distancia. Sí, es con una distancia, sí. Como dije hoy hace un rato, tratar de formarme y ser y ejercer ese papel de intelectual fue una cosa importante para mí, como para mucha otra gente con la que yo interactuaba. Pero después fui tomando distancia de esa representación. Bueno, vos escribiste mucho sobre eso, pero ¿qué es un intelectual? En general, uno podría decir, un intelectual es alguien que tiene un prestigio adquirido en una zona de la cultura, que va de la ciencia a las artes. Puede ser un médico, puede ser un pintor, puede ser, como dije, un arquitecto, un historiador, un psicólogo, un filósofo. Los filósofos suelen ser, por lo general, los más identificados con el saber propio del intelectual. Y que esa competencia que tiene en un campo determinado, ese prestigio, lo habilita o le confiere autoridad a su palabra para referirse a cuestiones referidas a la vida pública. Bueno, respecto de este papel profético del intelectual, es que yo he tomado completa distancia. Creo, por otra parte, que no es una cosa que me ocurra a mí. Creo que eso algo tiene que ver con lo que ocurrió en el mundo, con la experiencia del siglo XX. ¿Qué quiero decir? Bueno, probablemente Heidegger sea el mayor filósofo del siglo XX. Si no lo está en el núcleo de los grandes filósofos de la historia de la filosofía occidental. Bueno, las cosas que ha dicho y las elecciones políticas que ha hecho no lo recomendarían a nadie como intelectual, sin que nadie pueda al mismo tiempo ignorar su estatura de filósofo. Claro. Un filósofo norteamericano, refiriéndose justamente a Heidegger, dice bueno, que Heidegger muestra que un gran filósofo puede ser también un gran cretino. Entonces ocurre eso, que los grandes filósofos no necesariamente son grandes figuras públicas. Claro. Y los intelectuales ahí, porque me dejás como la punta para preguntar esto, ¿deben o no tener compromiso político?
Bueno, deben, no sé. Yo diría que todos tenemos algo así como un ser cívico. Yo prefiero esa noción. Hablar de vida cívica, de que todos, lo queramos o no, tenemos un ser cívico y que está bien asumirlo, reconocerlo, y sabiendo que uno es un ciudadano entre otros. Uh-huh. Y si yo te preguntara qué, apelando a tu punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los debates que te parecen a vos interesantes hoy desde el punto de vista intelectual? O eventualmente, ¿quiénes son los intelectuales a los que le prestás particular atención por alguna razón? Me resultaría difícil nombrar así como hubiera nombrado hace 30 años, hubiera dicho Sartre, por ejemplo, así que me hubiera salido rápidamente 1, 2, 3 nombres. Hoy no leo cosas interesantes, a veces son de filósofos, a veces son de historiadores, pero yo creo el mundo, la historia del siglo XX y lo de estos años, del siglo XXI, muestran la extrema complejidad de la experiencia humana y de el tipo de comunidad que construimos o de dificultad para construir comunidades que tenemos. Bueno, lo único que puedo decir es que no podemos aflojar con ese empeño y ese compromiso, aún a sabiendas de que lo que sabemos es poco respecto de lo que nos exige esta complejidad, pero que no podemos abandonar la tarea, ¿no? Esto te lo habré escuchado a vos alguna vez, ¿no? O si no, te lo pregunto. ¿Concordás con aquello que los intelectuales que mejor tajada le sacan, digamos, a la esfera pública hoy son los economistas? Sí, bueno. Ellos en general, el saber técnico es el saber privilegiado en nuestro tiempo. Y dentro de las disciplinas del mundo social, la economía ha adquirido el estatus de una disciplina de tipo sociotécnica que sabe de qué se trata la cosa, ¿no? Y yo creo que en lugar de representar una profesión que te da un saber acotado, limitado, que puede hacer conjeturas, pero no afirmaciones taxativas. Los economistas han aprovechado este lugar que se le ha asignado al saber técnico, a la idea de un manejo técnico del mundo. Y yo creo que ese es un error, ¿no? Creo que Jauretche también descreía de eso, ¿no? Decía que eran unos mentirosos. Sí. Así es. Yo no sé, porque, a ver, ser mentiroso supone que el tipo que dice algo sabe que miente. Yo creo que ellos mismos están capturados. Por su lógica. Eso, es capturados por esa convicción, ¿no? Y veo que, porque tengo amigos economistas, muchos de los más sabios que yo conozco se han retirado de ese lugar y han tomado el camino de hacer historia de la economía. Y ahí aparece el elemento de la contingencia, el elemento de lo que puede ser y no puede ser, donde se juegan muchas cosas. Y ahí tal vez porque sacan también de la discusión el interés del momento, el interés particular, el interés de la profesión. El interés de la profesión. La demanda, responden a una demanda que dice, bueno, hay un saber que es un saber técnico, que si ocurre esto, si se hace esto, va a ocurrir tal cosa. La confianza en el carácter causal, en una disciplina cuya causalidad
permite hacer previsiones. Y la historia del mundo es la historia de la réplica que la historia le da a las previsiones. En el sentido de aquello que parecía seguro. No lo es. No lo es. ¿La lectura te hizo cambiar algo, tu manera de pensar, o la lectura te dio una manera de pensar? Bueno, durante mucho tiempo diría esto último. La lectura me dio modos de pensar. Después la experiencia me ha hecho leer textos que habían pasado inadvertidos para mí, o que los había leído y no los había leído bien, ¿no? Hoy comentaba con alguien una idea de un filósofo, Kolakowski, un filósofo polaco, que es un ensayo muy lindo que se llama Elogio de la inconsecuencia. Entonces él dice, el inconsecuente es aquel que un amigo le muestra un cuadro y él se da cuenta que el cuadro no es bueno, pero lo quiere a su amigo. Entonces es inconsecuente y le dice, está bueno tu cuadro. Un consecuente le dice, no, es una porquería lo que hiciste, ¿no? Pero así también el consecuente es el que te manda a la hoguera. Dice, no, el discurso equivocado tiene que ser eliminado del mundo. Claro. El pecador tiene que ir al infierno. Bueno, entonces él dice, prefiero el inconsecuente al consecuente. ¿Por qué es tan importante tener una literatura nacional? ¿Por qué fue tan importante para la Argentina? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Ahí está la mirada, ¿no? De nuevo. Sí, para todo el mundo. A veces practicamos cierto ombliguismo y pensamos que hay ciertas cosas que son exclusivos de la Argentina, no. En el siglo XIX, uno encuentra en todo el mundo esta preocupación por construir una cultura nacional asociada a una idea, una identidad de un colectivo que representa el espíritu de Francia o el espíritu de Inglaterra. Se inventan mitos. De modo que muchas cosas que se van a considerar como particularidades del mundo periférico respecto al... No son particularidades. Lo mismo va a ocurrir con grandes literaturas, de literaturas no tan grandes, con esta preocupación por tener una literatura que exprese lo que se llama una identidad. Es decir, que Echeverría, para nosotros era eso, un emergente de esa necesidad. Así es. Y nuestra idea de que con él nace la literatura, con la literatura argentina. Dice, bueno, el Matadero, ¿no? Fue David Viñas el que formuló esa idea de que la literatura argentina comienza con una violación, y eso es por el episodio final del Matadero, ¿no? ¿Y por qué comienza ahí y no comienza antes? Bueno, yo creo que alguien le dice, para un poco, a ver, contame cómo es esto. Yo creo que ese discurso no se sostiene. Bueno, y Cristina Iglesias pone incluso en discusión que lo haya escrito Echeverría, ¿no? Echeverría, sí. Ahí a veces se le va un poco la mano a Cristina. ¿Por qué todavía, y acá entramos en un punto, ¿por qué todavía se discute centro-periferia? Vos discutiste también este tema mucho, ¿y sí. qué es en todo caso esa discusión? Depende de hasta donde yo sé, ¿no? El primer uso así productivo o que ofreció un modo de leer la suerte del mundo moderno se dio en economía, ¿no? Le digo que había economías que tenían un papel central dentro del sistema capitalista y otras que tenían un papel subordinado o periférico, ¿no? Entonces, que consecuentemente con esta premisa, había que pensar que la economía no tenía en las áreas periféricas que repetir
el curso histórico que había seguido la economía en los países centrales. Entonces, industrialización, no había que esperar una industrialización a la manera inglesa, ni aún a la manera francesa, ni aún a la manera norteamericana. Y eso le asignaba al Estado, por ejemplo, un papel central en el fomento de la industrialización, que era entonces más voluntaria, más deliberada de lo que había sido la primera industrialización. Este esquema, cuyo, bueno, tiene varios nombres, pero un nombre es de un argentino que fue así una figura central de este pensamiento, que fue Raúl Prebisch, que fue el que le dio su formulación a estas categorías. Después se extendió al campo de la sociología y siguió hasta también abarcar el campo de la cultura. ¿Qué puede uno aprender? Una de las cosas que uno aprende es que no todos los sitios del mundo son parecidos, que el modo en que funcionan las cosas en ciertos países no necesariamente se reproduce en otros. Y cuando se reproduce, no se reproduce en los mismos términos. Claro. Wow. Entonces, yo no diría carece de productividad intelectual esta perspectiva, este punto de vista. El asunto es hasta dónde. Cuánto te enseña y cuánto te ciega. A ver si puedo decirte... Ahí para. Porque yo traje un libro, sí, y no es cualquier libro, ¿no? Sí. Traje uno por dos razones. Sí. Porque dos amigos prologaron y porque se editó acá en Corrientes. Sí. Y a mí me parece que para explicar esto hay un párrafo, este es Metrópoli, Provincia y Labor Cultural, que lo editó Moglia, y que hay una frase que cuando yo la leí, incluso la tengo marcada porque me parece que se aplica a muchos de estos campos, no solamente al económico, sino mucho más todavía al social, al político, ¿no? Y dice así, lo voy a leer: la imagen de la región periférica como un conjunto unificado que tiene frente a sí la voluntad dominadora del centro con sus imposiciones, tiene el defecto de hacer invisibles las desigualdades internas. Omite a los gobernantes y a los grupos dirigentes locales y al dejarlos fuera de foco, al no tomar en consideración esos poderes domésticos, se los exime de toda responsabilidad social en lo referente a la situación que se critica, como que si se les entregara una dispensa. Sí. Ahí esto como hace surgir también en las discusiones, todo tipo de discusiones, ¿no? No solamente la mirada, sino el papel que uno asume en la mirada. Es decir, cuando uno se hace víctima, Así es. no tiene responsabilidad. Así es, exactamente. Y esto se verifica al día de hoy, ¿no? Así es, sí. Pero no abandonamos no solamente nosotros nuestra mirada como provincia en relación a Buenos Aires, sino que Buenos Aires también, esto hablábamos un poco hoy, ¿no? Sí. Se mira como... Buenos Aires también usa ese esquema para eximirse. Sí. A ver, hay una elección, vamos a tomar el caso del ejemplo, vamos manteniéndose en el campo de la literatura. La lección de Borges. Nacimos con la voluntad de ser otros. Así es. Es genial. Sí, así es. Sama. Es decir... sí, esperando ahí el traslado que llega de afuera. Entonces, Borges es el que dice, bueno, ¿cuál es nuestra tradición? Nuestra tradición es toda la literatura occidental. O sea, me muevo de allí libremente y sin las reverencias que el tratamiento de estas literaturas exige en cada una de esas literaturas nacionales. O sea, puedo ser irrespetuoso respecto del modo en que ese canon es tratado en otras partes, incluso allí donde se generó. Esa es una gran lección. ¿De parte de quién?
¿Cómo nace Borges? También con la idea de producir una literatura nacional, incluso una lengua argentina. Claro. En los años 10, 20, existe la idea de producir no ya una literatura argentina solamente, sino como condición una lengua literaria argentina, un modo de hablar. Y hay efectivamente una manera de hablar, una manera de construir a partir de la lengua española en el Río de la Plata, ¿no? Pero no son cosas que se elijan, sino cosas que se producen, ¿no? Más bien se detectan después. Muchas de las cosas que se trató como busquemos una lengua argentina no llevaron a ninguna parte. Y hay algo de esa voluntad todavía hoy diluida, incluso en la política, ¿no? Hay como esa pretensión fundacional todo el tiempo. Sí, así es. Ya que lo mencionamos a Borges, pero no te voy a desaprovechar y para terminar este programa te voy a hacer 3 preguntas. Tal vez sean muy fáciles para vos, que es un poco para ayudarnos a nosotros, al resto. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Y eventualmente, ¿qué leer? ¿Por qué leer? Yo creo que introducirse en esa ruta es introducirse en una ruta que está llena de disfrutes de distinto tipo. De modo que ¿por qué leer? Es para pasarla bien, para pasarla muy bien. Como te dije, porque a uno le interesa el misterio, por los amores, las pasiones, también por cosas horribles, pero que no las vive sino en esta situación imaginaria que es el texto literario. ¿Cuáles eran las otras? ¿Para qué sirve leer? Para esto aprender, es una experiencia del mundo la lectura. No es el mundo, pero hay una cierta experiencia del mundo a través de estos artefactos verbales, ¿no? Sobre todo cuando son buenísimos, son buenos. Uno vuelve a leer, como te decía, leí hace poco, te hablé de La Guerra y la Paz, Rojo y Negro. Yo no sé cuántas veces leí Rojo y Negro. Y siempre vuelvo a identificarme con Julián Sorel, que es el personaje central. Esa pasión con su primer amor, con Mademoiselle Lamole, en fin. Y una de las cosas que tuve en esta última lectura que hice Rojo y Negro era que uno podía leer como había leído la primera vez. ¿Y qué podemos leer? Muchas cosas. Yo no sé si yo te podría indicar muchas cosas, pero hay que leer los clásicos. Leer a los clásicos. Que no son clásicos en vano, ¿no? Esto es una tontería la que digo, porque parece que digo la obviedad, y es una obviedad. Hay que leer el Quijote. Vencer a veces, uno tiene que aprender a leer, ¿no? Y eso quiere decir muchas veces vencer lo que parece, no, esto no es para mí. A veces poder volver y encontrar qué es para vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a todos. Recuerden que estas y las demás entrevistas se pueden ver por las plataformas digitales eduardo-medioledesma.com, por las plataformas digitales del Diario El Litoral, de Radio 2 y también por televisión a través de T5 Satelital y Canal 5 de Montecaseros. Muchísimas gracias.